Vale. Muy buenos días a todos. Un cordial saludo a los que están viendo esta grabación. En el día de hoy nos encontramos aquí un grupo de estudiantes del área de educación física del 12º ciclo, la cual estamos cruzando la asignatura de Artes Marciales 2, la cual está siendo impartida por el docente titular Sandy Reinaldo Puerto Real. Y en el día de hoy estableceremos una conversación sobre los fundamentos prácticos de las diferentes artes marciales, en este caso, el karate, el taekwondo y el judo. Un punto a destacar es que nosotros nos hacemos llamar los Jam. Jan. Así que, sin más preámbulo, empecemos. Bien, antes de entrar a materia, de poder exponer cada uno de los conocimientos que ustedes tienen sobre esta materia, me gustaría saber a qué se debe que las personas engloban que todas las artes marciales son iguales. Me gustaría ver qué ustedes piensan, qué saben, por qué las personas la tildan así, que todas son iguales. Bueno, yo pienso que parte de esa atribución que las personas le hacen a las artes marciales es debido a la vestimenta que mayormente se utiliza en esas disciplinas deportivas, ya que son muy similares y para las personas comunes que no tienen un conocimiento amplio con respecto a las diferentes artes marciales, pueden parecerles similares por el simple hecho de que tienen la misma vestimenta y no solamente por el hecho de que tienen técnicas de ponerla en práctica de manera diferente. Y que también las acciones motrices que se emplean en las diferentes artes marciales, a veces algunas como que se parecen un poco, son un poco similares, y por esa razón a veces las personas inmediatamente ven a otros practicando una arte marcial, creen que todas son las mismas, pero a veces no es así. ¿Sabes? Mi pensar es que cuando la persona ve a uno que practica artes marciales y ve que están tirando una patada o algo, dice, eso no es karateca, porque no tienen un concepto por lo menos básico de cada arte marcial, una definición. Okay. Mi punto es que las personas engloban que todas las artes marciales son del mismo lugar, ya que todas pertenecen al continente asiático, pero cada una de ellas se origina en diferentes partes. Por ejemplo, lo que es el judo y el karate provienen de Japón. Sin embargo, el taekwondo proviene de Corea. O sea, son del continente asiático, pero cada una de ellas se desarrolla en un lugar diferente. Entonces, por tal razón es que las personas engloban que las artes marciales son todas iguales. Bien, ahora vamos a pasar a debatir un poco sobre los fundamentos prácticos del judo, el karate, el taekwondo. Vamos a ver, ¿qué ustedes saben de los componentes prácticos del judo? Con respecto al judo, yo estuve escudriñando que la principal técnica que se utiliza es utilizar fuerza de tu oponente con el fin de derribarlo y por medio de diferentes llaves y técnicas que provoquen luxaciones en el oponente, lograr que éste se rinda, o ya sea vía un ippon o vía cualquier tipo de técnica que son utilizadas para ese tipo de disciplina. Ok. Un punto a destacar es que en el taekwondo hay modalidades que se pueden utilizar las patadas, pero en esta disciplina solamente, como dijo mi compañero Christopher, se utiliza la fuerza del oponente para derribar al contrincante. A diferencia, por ejemplo, del karate y el taekwondo, que sí se utilizan las patadas. No, y que como tú dices disculpa más, que como ahí se tiene que utilizar la fuerza de tu oponente, por eso en muchas ocasiones me voy más allá en cuanto a la vestimenta, que son un poco diferentes, porque como es un de judo, que en donde hay muchos agarres, muchos derribamientos, entonces el kimono tiene que ser de un material resistente, que pueda resistir Claro. a los empujones o las A los caídas. diferentes garras. Exacto. Sigue, Omar. Ya que quería mencionar algo de lo que estaba hablando ayer, de que tú dijiste que la karate nada más era patada.
Son, el taekwondo y karate son puños y patadas, y el Ah, judo es agarres, llaves y lusaciones. Ajá, que son estrangulaciones, ese tipo de cosas. Es decir, Entonces, que si comparamos las tres artes marciales, las dos que son más similares por la forma en que se ponen en práctica son el karate y el taekwondo. Mientras que el judo, como dije anteriormente, se utiliza la fuerza del oponente para vencer. ¿no? Y que también, por ejemplo, en los fundamentos prácticos del taekwondo, se nota lo que son eh, el puñetazo al tronco, patada a la cara, patada con salto a la cara, también patada al tronco y patada lateral al tronco. Pero también, ok, por último, que estábamos indagando, se encuentra la patada circular, que a veces es denominada como el dojo shagi, que esta patada yo considero que es muy potente y es muy utilizada obviamente por el largo alcance que tiene ese atleta cuando la ejecuta, de poder hacer contacto en algunas zonas vitales del oponente. claro está. Una gran diferencia entre el karate y el taekwondo es que en el karate se considera como una arte marcial donde las personas la utilizan para defensa personal, mientras que el taekwondo es una disciplina de carácter deportivo. En este mismo caso, en el karate se utilizan movimientos, o sea, golpes en diferentes partes del cuerpo y patadas, pero en el taekwondo, en algunas modalidades, aceptan que los practicantes realicen lo que son puñetazos en diferentes partes del cuerpo, pero se basan más en lo que son las patadas. Un claro ejemplo de la patada que mi compañero Kilvio mencionó es el doble chai, que es muy realizada en los combates. ¿No? Y que también para poder realizarla, y no solo esa patada, sino los demás fundamentos prácticos de las demás artes marciales, los atletas deben de tener lo que es una preparación física adecuada, Claro, que se adecue al tipo de arte marcial que está practicando. Y obviamente, de que al momento de hacer esos movimientos, tienen que ser coordinados y con mucha rapidez para que así pueda efectuarlo de manera positiva, como quien dice, que pueda lograr el punto. okay. Otra diferencia que existe con respecto a la práctica entre las diferentes artes marciales que ya le mencionamos es el tiempo de enfrentamiento, es decir, el tiempo en que están peleando los contrincantes, En el ya combate. que en el judo los enfrentamientos duran 5 minutos usualmente, o pueden durar menos si uno de los contrincantes se vence o se rinde antes de que pasen los 5 minutos. También en el karate, para la modalidad profesional, los enfrentamientos duran 3 minutos mayormente, y para la amateur o principiante, estos enfrentamientos duran 2 minutos, de 2 o menos. Entonces, para el karate, los enfrentamientos duran 3 rounds de 2 minutos, y entre cada round existe 1 minuto de descanso. Esta es la forma en la que se dividen los diferentes tipos de enfrentamientos en las artes marciales que ya le mencioné. Ok. En este caso, por ejemplo, en el judo, se consigue cuando el oponente derriba al contrincante en un lapso de tiempo, es un ippon. Pero si la pelea pasa, entonces vamos a calcular, por ejemplo, los diferentes golpes que realizó el atleta y se puede considerar como un yuko o el was-ari. Por ejemplo, el yuko es cuando el oponente derriba al contrincante y lo lanza hacia el suelo. Entonces, pero no tiene un tiempo de 15 segundos o menor a 20 segundos. O sea, se considera cuando está entre 15 a 20 segundos el yuko. Entonces, el was-ari es casi, o sea, que le faltó algo en el estrangulamiento, lo que sea, para hacer un hipón. Entonces hay que tener eso pendiente para posibles, o sea, para posible cuando uno esté viendo peleas y este tipo de cosas, para poder identificar cuándo es un hipón, cuándo es un suco y cuándo es un was-ari. Hay que tener eso pendiente. Es un conocimiento que los árbitros principalmente deben de tener bien claro, porque una pelea puede definirse entre una falta que cometa el árbitro, no simplemente por los jugadores. También en el caso de karate, que están las puntuaciones, por ejemplo, se encuentra el zambón, que tiene un valor de 3 puntos, y ese es cuando un atleta logra conectar patadas, ya sea en el cuello, en la cabeza o en la cara de su oponente. Exactamente.
Hay dos más, no sé si Christopher diría uno, o no sé. Bueno, sí, tenemos el Nihon, que Ah, son cuando se dan patadas en el abdomen, en la zona del tronco, por así decirlo. Y el otro que se llama el Lipón. Y Sigue, pon, sigue. ajá. Christopher, parece que ¿Me tiene el escucha? micrófono silenciado. Ok, ¿me escuchan? Ahora Ahora sí. sí. Sí, te escuchamos. Lipón. Pues sí, dependiendo del tipo de golpe que se dé y la zona del cuerpo en la que se propicie al contrincante, esos puntos van a variar. Como pueden ver, Ah, los golpes en la cabeza, en la parte superior del cuerpo, dígase del Ujú. cuello hacia arriba, tienen una mayor puntuación, y en la parte del tronco valen 2 puntos, y los que se dan con el puño en cualquier parte del cuerpo que sea, ya sea en el tronco, en las extremidades, eso tienen un menor punto por el grado de complejidad. así es. ¿Qué Bueno, más? ya para, ¿Qué más, Omar? no, ya de mi parte ya no hay más nada, porque está todo claro de la, ¿sabes? De la diferencia de cada arte marcial, de judo, taekwondo y karate. Ok. En el caso del taekwondo, ¿qué idea tienen? Por ejemplo, ¿dónde se realizan las patadas? Porque hay mucho que decir todavía del taekwondo. ¿Dónde usted cree que se realizan las A patadas? veces con la zona de contacto, a veces se da con lo que es el empeine, otras patadas se dan, por ejemplo, con el canto del pie o en muchas ocasiones también con el talón del pie, que a veces eso hay que tenerlo en cuenta. Ok, en el taekwondo se dan, por ejemplo, lo que son puñetazos al tronco, en esta parte, patada en la cara, que se pueden visualizar en los enfrentamientos que ya hemos visualizado en las redes sociales y en la universidad, patada salto a la cara, que esa es una de las más letales, también patadas al tronco y patadas laterales. Entonces, la parte del pie que vaya a hacer contacto con nuestro contrincante va a depender mucho del tipo de patada que se vaya a dar. Cabe resaltar esa parte, que no siempre se da con el talón del pie o con el metatazo del pie que se hace contacto con el contrincante. Ok, entonces, algo que quiero preguntarle, que es de suma importancia. Como nos encontramos en un proceso de adaptamiento, es decir, que estamos estudiando para ser posible, para ser lo que somos educadores. En este caso, ¿por qué ustedes creen que es importante que nosotros como futuros docentes, identifiquemos cuándo son técnicas de artes marciales, cuándo son de judo y cuándo son de taekwondo? O sea, ¿por qué es importante tener conocimiento de las diferentes modalidades que existen en las artes marciales? ¿Por qué? Digo que porque en muchas ocasiones, Puesto, dale más. puesto conocer la diferencia entre estas artes marciales es muy importante, puesto que en situaciones de nuestra vida cotidiana tenemos la oportunidad de poder presenciar combates de estas disciplinas deportivas, pero en muchos de los casos solemos mantener un pensamiento de que se está practicando karate, pero en realidad puede ser que, puede ser que Practicando estén otra cosa. practicando otras artes marciales como judo y taekwondo. Que Excelente. también hay ocasiones en las que los niños hay algunos niños que son muy curiosos y hacen muchas preguntas. Y ahí a veces lo hacen como para medir si usted como profesor conoce Es de ellas. competente. Entonces a veces hacen preguntas que ellos las saben, pero a veces es como ponernos a prueba y a veces eso deja mucho que decir si usted no les responde bien o por lo menos no domina esos conocimientos. Entonces eso como que lo Okay. deja mal parado en ese momento. También al momento en que nos insertemos en el sistema educativo, va a ser necesario planificar y desarrollar actividades, ya sean prácticas o teóricas, de cada una de estas artes marciales. Y es de mucha importancia que saber diferenciar cada uno de los elementos de esta arte marcial para así hacer actividades que vayan acorde a cada una de esas disciplinas. Y no obstante a eso, que también como en cada una de las sociedades se desarrollan clubes y de una manera u otra uno puede aportar un granito de arena o mejor dicho, contribuir a que la persona o el practicante
pueda afianzar conocimiento que le ayuden también en su práctica deportiva, en este mismo caso. Otra Sí. cosa sería lo siguiente. ¿Ah? No, ¿Tú ya, vas a para decir terminar. algo? No. Ok. Otra cosa sería, el maestro Sandy Puerto Real nos explica que tenemos que desarrollarnos en un área, pero yo considero que hay que tener una información, o sea, tener conocimiento de cada una de ellas para poder contribuir, como me dice mi compañero Christopher, porque vamos a tener diferentes estudiantes que van a practicar una arte marcial y diferente, es decir, que tenemos que apropiarnos de todas y hacer un buen trabajo. Claro. Bien, así que esto ha sido todo de nuestra parte. De manera colectiva esperamos que todo lo que hayamos abordado aquí sea de mucha ayuda a esas personas que hayan visto este video. Así que muchas gracias por visualizar este video. Okay. Se Bye. despide equipo Jan.